Bien, buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a empezar. ¿Cómo empezamos? Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. ¿Okay? Que no se vayan a pedir estar sentados. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en esta preciosa, maravillosa mañana que tú nos has regalado, mi Dios. Gracias te damos hoy y te agradecemos porque hoy estamos completos, Señor. ¿Sí? Hoy podemos respirar, ¿sí? Podemos aspirar, ¿sí? Nuestro corazón sigue latiendo normalmente, mi Dios. Tenemos con cada uno de nosotros nuestros 5 sentidos que tú nos has regalado, Señor. Podemos ver tus maravillas, podemos escuchar ruidos, música, Señor. Tenemos el sentido del tacto, con lo cual podemos sentir las cosas con cada una de las partes de nuestro cuerpo, Señor. Y también hoy podemos aspirar olores, Señor. Tenemos el sentido del olfato, tenemos el sentido del gusto para saborear los alimentos que nos llevamos a nuestra boca, Señor. Gracias. ¿Cómo te pagamos todo eso que tú haces por nosotros, mi Dios? Y nos regalas cada mañana un nuevo día, Señor, un nuevo empezar, un nuevo despertar, mi Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y hoy en esta mañana te pedimos también que esta palabra, Señor, llegue y penetre hasta el fondo de nuestro corazón, te damos como parte nuestra, mi Dios. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Vamos a ubicarnos en Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo número 7. Y vamos a leer el versículo número 14. Y si me ayudan, pues lo vamos a leer todos juntos. ¿Ya llegó ahí? ¿Ya lo tiene? Bueno, vamos a proceder. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Dice el Señor: si ustedes se humillan, si oran, si me buscan, si se convierten de su mala conducta, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y los haré prosperar, sanaré su tierra. Amén. Si se convirtieren de sus malos caminos, de su mala conducta, si abandonan esa mala conducta que han tenido. Amén. Bien, pues en la mañana decíamos que pasamos, todos los que pasamos ahí frente a María Teresa, ya ven que están haciendo una construcción, un nuevo negocio por ahí, ¿sí? Entonces decíamos, ¿cómo ha cambiado San José? El paisaje que se veía ahí era muy bonito, un caminito, pasto, arbolitos, y ahora todo está cambiando. El paisaje ya cambió, ¿sí? San José está cambiando, se está transformando, porque al rato va a llegar otro negocio y otro, ya no vamos a tener esa parte que teníamos ahí, ¿sí? Y bueno, así como esa parte, también hay muchas empresas que se dedican a la transformación, ¿sí? Por ejemplo, las empresas que están aquí, ellos compran su materia prima, la transforman y nos la venden ya como producto terminado. Decíamos en la mañana, bueno, hay empresas que se dedican a hacer pisos, ¿no? Su materia prima es la tierra básicamente, bueno, y hay muchas empresas que se dedican a otras cosas. Por ejemplo, de la leche obtenida de las vacas, ¿sí? Pasan por una serie de actividades hasta convertirse, por ejemplo, en yogurt, en queso, en crema, ¿sí? Muchas de esas cosas. De las plantaciones de algodón sacan una planta de algodón y la convierten en hilos, las transforman en hilos, de ahí sale una tela y de ahí entra el diseñador que hace la ropa, que diseña la ropa así. Y así hay un sinnúmero de procesos que tenemos que ver. Y si observamos la naturaleza, de un pequeño gusanito que hay por ahí en la naturaleza, sufre complejos cambios hasta que llega a ser una bella, una preciosa mariposa, ¿verdad? Si usted está en su cocina, un proceso más fácil, pone a calentar agua, empieza a hervir y se empieza a evaporar. Si lo deja ahí mucho tiempo, se le acaba el agua porque esa agua se transforma en vapor. Estamos hablando de transformación, estamos hablando de cambios, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo?
Bien, bueno, ya que estamos en eso, vamos a leer, por favor, vamos a la carta a los Efesios. En el capítulo número 2. Y vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 3. Dice ahí el encabezado: salvos por gracia. Y dice así la palabra: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Dice aquí la palabra que por causa de nuestra obediencia y desobediencia, por causa de nuestros pecados, éramos el motivo del enojo de Dios, al igual que con todos los demás. Necesitábamos entonces, hermanos, si así estábamos en esa condición, necesitábamos volver a Dios. Necesitábamos un cambio, una forma de pensar diferente, una actitud diferente hacia el pecado. Que no amemos el pecado. Amén. Bien, y miren, hay cosas que quedan grabadas siempre en nuestro corazón, nuestra mente, sucesos que han pasado a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, cuando usted sufre una grave enfermedad, quedan secuelas en su organismo, ¿sí? Como esta bendita enfermedad que acaba de pasar, quedan secuelas en nuestro organismo. Lo mismo sucede cuando se tiene un grave accidente, ¿sí? Cuando usted ve las cicatrices que le quedaron, recuerda siempre ese día de ese evento, ¿sí? Cuando usted recibe una mala o buena noticia, pero es inesperada, esto causa en usted tal vez una emoción intensa, ¿sí? Emocionalmente queda pues de alguna manera afectado. Bueno, y usted los tiene presentes porque de alguna manera estos eventos alteraron su vida, impactaron su vida, de alguna manera vinieron entonces a interrumpir su rutina diaria, ¿sí? De alguna manera estos casos lo hicieron. Bien, yo no sé, por ejemplo, usted qué tanto recordará, porque hay cosas, le digo, que se quedan ahí en nuestra mente y en el corazón. Yo no sé si recuerda la primera vez que se citó o que tuvo un encuentro con la persona de la cual estaba usted enamorada o enamorado. ¿Sí? Sí, ya se acordó, ¿verdad? Ajá. Bien. No sé si usted recuerda, por ejemplo, cuando tuvo un encuentro quizás con su actor favorito, alguna vez se reunió, o con un jugador muy famoso, con un personaje importante como por ejemplo pues un presidente de una nación, si es que alguna vez tuvo esa oportunidad. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Bien, y así hay eventos que nos marcan a veces en la vida. Pero, hermanos, hoy le voy a decir que no hay nada, no se puede comparar nada de esto a un impacto tan grande, una impresión tan grande como lo pudiera ser un encuentro con el Señor Jesús. ¿Sí? Un encuentro con el Dios vivo. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Que es un Dios vivo. Amén. ¿Sí? Bueno, entonces, todo aquel que lo experimenta, aquel que experimenta ese encuentro, que pasa por esta experiencia, termina de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, termina traumado, termina trastornado emocionalmente, termina marcado, termina impresionado, termina usted maravillado si es que ha tenido ese encuentro. Y tan gran manera quedan impresionados que algunos, cuando tienen un encuentro con Jesús, ¿qué cree que pasa? Alguien tuvo un encuentro con Jesús y salió cojeando de ese encuentro. ¿Sí sabe quién fue? Jacob. Jacob tuvo un encuentro con el Señor y salió cojeando de ahí, por ese encuentro con el Señor. Pablo también tuvo un encuentro con Jesús allá en el camino a Damasco. ¿Qué le pasó a Pablo? Quedó ciego, exactamente, aunque después Dios le restituyó la vista, quedó ciego. ¿Sí? Estos son los impactos del Señor. También el endemoniado gadareno tuvo un encuentro con el Señor, ¿sí? Lleno de demonios. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó al final? Quedó a los pies de Jesús, sentado a los pies de Jesús. ¿Sí? Otros
son milagrosamente sanados, ¿sí? Y todos los que tuvieron ese encuentro con Jesús, ¿sí?, que antes amaban el pecado, ahora lo aborrecen. Ahora su conducta es diferente, ¿sí? Su actitud, su manera de ser cambió. ¿Habrán tenido ustedes esa experiencia? Vamos a leer Hechos, por favor. Hechos capítulo 9. El ejemplo más claro cuando hablamos de un cambio, de una transformación, de una conversión, está aquí con Saulo. Capítulo 9, vamos a leer el versículo número 1 al versículo número 6. Dice ahí el encabezado: conversión de Saulo. ¿Ya estamos? Dice: Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Sí? ¿Qué pasó con este encuentro? El encuentro de Saulo con el Señor Jesús automáticamente provocó un cambio en él. Si es que antes perseguía a la iglesia, si es que antes asesinaba a hermanos, si es que antes asesinaba a cristianos, hoy le pregunta al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Un cambio dramático. ¿Sí? Saulo dejó de oponerse entonces al cristianismo. Saulo llegó a ser un gran defensor de la fe. Saulo tuvo un arrepentimiento genuino, lo podemos ver aquí. Ahora era un hombre lleno de humildad que obedeció y se entregó completamente a Dios, ¿sí? Y voluntariamente sufrió por causa de Cristo desde el mismo momento en que se convirtió, ¿sí? Desde el mismo momento en que Saulo se convirtió, empezó a padecer por Cristo. Y bien, si estamos hablando de cambios, de transformación, de conversión, ¿qué es eso de la transformación? ¿Qué es? Si buscamos en un diccionario, veremos que transformación es hacer que algo cambie, o sea, distinto, ¿sí? Convertir una cosa en otra mediante un determinado proceso, como lo hacen en las empresas, en las fábricas, ¿sí? Y conversión: hacer cambiar a alguien, hacer que alguien o algo se transforma en algo distinto de lo que era antes. Esa es la definición de conversión. Bien, si nosotros buscamos en el Antiguo Testamento, veremos que volver, cuando se usan palabras como volver, como regresar o retornar, son los términos más usados para definir la conversión. Y en el Nuevo Testamento, en Mateo 18, vamos a Mateo 18, por favor. Está hablando el Señor Jesús. Mateo 18, en el capítulo 18, versículo número 3. Dice así: y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí esta palabra de volverse emplea en un sentido activo, hacer que una persona se vuelva o se convierta, ¿sí? Bien, y de aquí se va a desprender algo. Nosotros nos convertimos al cristianismo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos cristianos habrá aquí? Levanten la mano los que son cristianos. Los que decimos que somos cristianos. Ajá. ¿Cuántos decimos aquí que somos cristianos? ¿Sí? Muy bien. Ahora, yo preguntaba y decía: ¿y cómo sabemos realmente que somos cristianos?
¿Cómo sabría usted que la persona que está a su lado es cristiano realmente? Porque está delante o atrás. Y alguien diría, ay, pues es obvio, pues levanté la mano, soy cristiano. ¿Sí? ¿Será eso? Hace algunos años dice que le preguntaron a un ministro inglés que se llamó George Whitefield. Le hicieron una pregunta y alguien le dijo, oiga, ¿ese fulano que está allá es cristiano? La respuesta fue, ¿cómo puedo yo saber si es cristiano o no si nunca he vivido con él? ¿Cómo voy a saber si una persona es cristiana si nunca he vivido con él? O sea, que para saber si una persona es cristiana, yo necesito vivir con él. ¿Qué dice? ¿Será? A los que dijeron que no, pues es sí. ¿Por qué dio esta respuesta? Porque es en la intimidad allá de la vida familiar, ahí en el hogar, ahí en casa, hermanos, es donde se sabe si realmente somos o no somos. ¿Por qué? Porque aquí la verdad es que todos somos y todos decimos que somos. ¿Sí? Aquí. Pero ¿será que saliendo de este lugar nuestro comportamiento, nuestra actitud cambia en casa? ¿Le podrán preguntar a nuestros hijos si somos los mismos aquí que allá? ¿O a nuestros vecinos? ¿Sí? Necesitamos vivir con una persona para saber realmente cómo somos. ¿Sí? Si defendemos ese cristianismo o no. Vamos a Hechos, por favor. Hechos capítulo 26. En el versículo número 18. ¿Qué significa esto de la conversión? Vamos a ver. Dice así: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Conversión en el sentido general, entonces, es el paso de un reino existencial a otro. ¿Sí? Eso es conversión. Conversión significa que uno pasa de un estado de muerte espiritual a uno de vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Conversión significa entonces pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, de la potestad de Satanás al reino de nuestro Señor. Eso significa conversión. Y en un sentido figurado, dicen que nos habla también esto de la conversión de algo que se llama nacer de nuevo. ¿Sí? Y este nacer de nuevo dice que se manifiesta con el arrepentimiento. Si usted decide nacer de nuevo, si usted dice yo nací de nuevo, es que se manifestó en usted el arrepentimiento. Se arrepintió de todo lo que había hecho. Eso es un arrepentimiento auténtico. ¿Sí? Y para nuestro Señor Jesús, la conversión es una necesidad. Necesitamos convertirnos, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que eso es algo absolutamente fundamental. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos de absolutamente fundamental? Porque es el fundamento, es el principio, es la base, es como el cimiento de un edificio para que nosotros podamos seguir y mantenernos firmes. Si no hay conversión, nos vamos a mover para aquí y para allá. Eso es fundamental. O como dice el diccionario bíblico, hermanos, es una llamada a un cambio profundo e interior. Se va hasta la profundidad de nosotros, ¿sí? Que implica primeramente un arrepentimiento. ¿Y cómo se manifiesta ese arrepentimiento? En el deseo que tenemos ahora de abandonar, de dejar el pecado. ¿Sí? Si antes usted amaba el pecado, ahora tiene el deseo de abandonarlo, de dejarlo. Actuar de acuerdo con nuestra nueva fe, esa nueva fe que adquirimos, ¿sí? Por la que uno se entrega enteramente a Dios. Si es que realmente hubo ese nacer de nuevo. Bien, y en un sentido espiritual, hermanos, hablando espiritualmente, la conversión es nada más ni nada menos que un encuentro con Jesús.
un encuentro con el Rey de Reyes, un encuentro con el Señor de Señores, con el Todopoderoso. Eso, y ese encuentro nos debería de llevar a nosotros a seguirlo, a seguir sus pasos, a hacer lo que Él hacía, a imitarlo, a tener su mismo sentir, a perseguir el parecernos cada día más a Él. Todos los días. No podemos un día sí, un día no. Todos los días. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Hermanos, en otras palabras, el Señor Jesucristo es el centro de nuestra fe. Es el fundamento de la conversión. Nosotros estábamos en un camino equivocado y Él nos llama a regresar, nos llama a dar la vuelta y nos llama a regresar a Dios. Tenemos necesidad de conversión. Nosotros tenemos una gran necesidad de conversión cuando nuestra relación está afectada, está dañada por el pecado, cuando el pecado ya nos ha deteriorado, ¿sí? Cuando nos hemos alejado de la voluntad de Dios y necesitamos que esta relación sea restaurada. Necesitamos acercarnos a Dios nuevamente si es que nos hemos alejado de Él. Vamos a Hechos, por favor. Digo Hechos. Capítulo número 3. Y vamos a leer el versículo número 19. Y la palabra dice así. Así que, está hablando Pedro, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para ser cambiados, para ser convertidos, ¿sí? Para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, tiempos en que vamos a recobrar fuerzas, ¿sí? Eso hace el Señor con nosotros. Miren, se cuenta la historia de un escultor que empezó a trabajar en una hermosa pieza de mármol, una piedra de mármol. ¿Sí? Empezó a trabajar en ella, pero al empezar a trabajar, por su falta de pericia, dañó esta piedra, ¿sí? La estropeó, ¿sí? Por su falta de pericia. Entonces, desalentado, abandonó ese trabajo, ya no lo quiso hacer. Y finalmente ese bloque que quedó mutilado, dañado, se quedó en el patio del escultor, de la casa del escultor. Y pasaron muchos años, mucho tiempo, ¿sí? Ahí abandonado a la intemperie, y empezó a crecer la hierba ahí, toda la maleza, y quedó ahí semi escondido pues en ese momento. Pero un día llegó un famoso escultor por ahí, que usted ya ha de oído, Miguel Ángel, ¿sí, verdad? Miguel Ángel. Y entonces dice que adquirió ese mármol que estaba dañado, que estaba deteriorado. Y dicen que él empezó a trabajar con esto y lo transformó en una admirable figura. ¿Qué hizo? Hizo una estatua del joven David. No sé si ustedes la han visto en fotos en algún museo. Una estatua del joven David con su onda en la mano en el momento en que va a lanzar esa piedra hacia la frente de Goliat, ¿sí? Y es una obra de arte maravillosa, admirada por muchos, ¿sí? De un pedazo de mármol que ya no servía, sino que estaba estropeado, que para muchos no servía para nada. Bueno, Miguel Ángel hizo esa obra de arte que está valorada actualmente, ¿sí? Y entonces, si Miguel Ángel hizo eso con un pedazo de mármol, ¿sí? Restituyó eso, ¿qué será lo que el gran arquitecto del universo, el que lo diseñó, el que lo creó, puede hacer por todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Ese divino escultor que hizo todo lo que nosotros podemos apreciar. ¿Se imagina qué puede hacer el Señor por ese corazón quebrantado? Por todos nosotros los imperfectos, por todos nosotros los pecadores, todo aquel pecador imperfecto que es puesto en sus manos, que no podrá hacer Dios con ellos. La cuestión aquí, ¿Dios cree que sí lo puede hacer? ¿Cree que pueda cambiar? ¿Sí? La cuestión aquí, hermanos, es: ¿se lo vamos a permitir? Porque de eso depende, que nosotros se lo podamos permitir.
¿Nos dejaremos moldear acaso sin ninguna resistencia, permanecer impasiblemente ahí por las manos de ese Señor que compró, sí, nuestra vida a precio de sangre, aquel que derramó su sangre en la cruz, aquel que le fueron perforadas las manos, sí? Nos dejaremos moldear por Él, así como sucedió con ese hermano. Es lo que necesitamos hacer. Bien, hay un estudio recientemente realizado y encontramos dos datos que son importantes que lo sepan. Dice aquí el primer dato: millones de personas afirman haber tenido una experiencia de conversión personal, ¿sí? Que fueron convertidos. Y no sé si usted se encuentra dentro de esos millones de personas que afirman y aseguran eso. Dos, un porcentaje muy alto de hombres y mujeres dicen que creen en la Biblia, creen que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Usted cree en eso? ¿Sí? ¿Cree que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Bien, dice aquí según las estadísticas, muchas de estas personas desconocen el contenido de la Escritura. Muchos dicen que creen, pero no leen las Sagradas Escrituras. Estos que dicen que creen desconocen la historia del cristianismo. No saben de dónde salimos, de dónde se originó el cristianismo, de dónde salió, no lo sabemos. Y posiblemente dice la estadística que lo más alarmante es que las personas que dicen tener una fe bíblica, una fe basada en la Biblia, no influyen en nada ahora sobre los valores de nuestra cultura actual. No influimos en nada, ¿sí? O sea que nos comportamos como los demás. Por ejemplo, dice que algunos estudios recientes sobre la ética sexual y el tema del aborto sugieren que la diferencia entre el comportamiento de los cristianos y de los que no lo son es lo mismo. O sea, hacemos lo mismo que ellos en cuanto a lo que es ética sexual y hablamos de aborto, igualitos. En otras palabras, dice, la fe cristiana produce una pequeña diferencia o ninguna diferencia en la vida de las personas. O sea, que nosotros, dice, no hemos trabajado con el conocimiento que se supone que tenemos que conocer de las Escrituras sobre las personas que no la conocen. De nada nos ha servido, no hemos influido en ellos. Así son de crueles las estadísticas. Pero, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que habiendo tantos cristianos ahora no podamos influir? ¿Cuál es la causa de esto? Y aquí mismo dice, una explicación viene pronto a nuestra mente. Es la única explicación que hay. Es posible, dice, que muchos de los que dicen haber tenido una experiencia de conversión estén equivocados. No fue cierto. O la otra, o estén mintiendo sobre su conversión, están diciendo mentiras, no hubo tal conversión. Sí, y hay millones. Sí, miren, hay personas que van por la vida diciendo que creen en Dios. ¿A cuántos ahorita? Y que todos somos hijos de Dios, y que todos creen en Dios. Sí, por ahí van, pero su vida es como la vida de la gente que no conoce del Señor. Muchos decimos que creemos, pero vamos igual que ellos, con los que no conocen. Hacen lo que hace el mundo, lo que hace todo el mundo. ¿Sí? Hacen cosas que no le agradan a Dios y lo sabe perfectamente que no le agrada a Dios. Siguen mintiendo, siguen diciendo malas palabras, siguen siendo deshonestos, siguen en la infidelidad. Siguen haciendo negocios fraudulentos. Su conducta, hermanos, sigue siendo la misma, igualito que los demás. Es más, les gusta, les encanta practicar el pecado. Y no quiero decir con esto que los que somos cristianos no pequemos, somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Amén. Hay personas que creen de una manera muy sincera, muy honesta, que son convertidas, que ya han sido convertidas. Pero miren, su actitud, su comportamiento nos revelan claramente que su creencia es algo muy superficial, que solo fue una emoción,
creen en el Señor, pero jamás en su vida han tenido un encuentro con Jesús. Porque todo aquel, hermanos, que se atreva a decir que ya se convirtió, es porque ya cambió, es porque ya se transformó, ¿sí? Porque ante la presencia de Cristo, ante la presencia de Jesús, hermanos, es inevitable un drástico, un radical cambio en nuestra vida. Ya no somos como antes éramos. Después de un encuentro con Jesús, óigalo bien, después de un encuentro con nuestro Señor Jesús, nadie puede permanecer o seguir siendo igual. Nadie, ¿sí? Como ya no lo fue Jacob, como ya no lo fue Pablo, como ya no fue el endemoniado Gadareno. Quedas para siempre marcado por Jesús. Y quedas marcado, ¿sabes por qué, hermano? Porque se nota, porque es evidente que tú tuviste un encuentro con Jesús. ¿Sí? Eso no lo puedes ocultar. De eso todos lo vamos a ver, hermano. ¿Sí? Es evidente cuando alguien tiene un encuentro con Jesús. Y muchos dirán en este momento, si es que no he tenido esa experiencia, ¿cómo puedo yo tener un encuentro con Jesús? ¿Se ha preguntado? ¿Cómo puedo tener un encuentro con Jesús? Y miren, al respecto hay una historia que dice así: un discípulo le preguntó a su sabio maestro, le dijo: maestro, quiero encontrar a Dios. Dice que el maestro no respondió nada, pero como hacía bastante calor, le dijo que lo acompañara a dar su pan en el río. ¿Sí? Y se fueron para allá. Y cuando ambos estaban ya dentro del agua, el maestro lo tomó fuertemente, le agarró con fuerza a su discípulo y le mantuvo la cabeza debajo del agua. ¿Sí? Entonces este discípulo, al faltarle el aire, dice que se debatió con desesperación por un instante hasta que finalmente el maestro lo soltó y pudo salir a la superficie. Y entonces el maestro le preguntó: ¿qué era lo que más había deseado mientras estaba bajo el agua? ¿Sí? ¿Qué era lo que más había deseado cuando estaba bajo el agua? ¿Le quería enseñar a Dios así? ¿Será que Dios anda bajo el agua? No. ¿Qué era lo que necesitaba? ¿Qué era lo que anhelantemente necesitaba? Así dijo el discípulo: aire. Yo necesitaba aire. Y entonces el maestro le dijo: ¿y deseas a Dios con la misma desesperación con el que deseabas el aire cuando estabas bajo el agua? Esa fue la pregunta. Y le dijo finalmente: si lo deseas así, lo vas a encontrar. Pero si no sientes una necesidad apremiante de Él, de nada te servirán los razonamientos, tus estudios, que leas libros y libros, ¿sí? No vas a encontrar a Dios a menos que lo desees con tanta vehemencia como el aire que tú respiras. ¿Sí? Esa debe de ser nuestra desesperación, la vehemencia con que nosotros necesitamos en tener un encuentro con Dios. ¿Sí? Como el aire que respiramos, como si le tapan la nariz y le quitan un minuto el aire. Esa debe ser la desesperación con que busquemos un encuentro con el Señor. Porque a veces necesitamos llegar a esos puntos para ambicionar, para querer tener ese encuentro con Él. Miren, una persona puede venir a la congregación, ¿sí? Empieza a asistir a los servicios que se dan aquí. Viene 2 veces por semana, jueves y vienen los domingos, ¿sí? Aparte de eso, se hace miembro después de la congregación porque asiste regularmente. Un día recibe al Señor Jesús, le da alabanza al Señor, levanta las manos, se bautiza, ofrenda, ¿sí? Pero eso, hermanos, no significa que ha nacido de nuevo, ¿o sí? ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque su manera de actuar lo denuncia, ¿sí? No hubo tal conversión. Cuando alguien nace de nuevo, se convierte. Su vida cambia, dice, de una vez y para siempre. No, un día me comporto de una manera y al siguiente día de otra manera muy diferente. No, se transforma de una vez y para siempre a partir de ese encuentro con Jesús. En nada se parece a lo que era antes. Ahora es
totalmente, completamente diferente. Como dice la palabra segunda de Corintios 5:17. ¿Sí se la sabe? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando una persona, hermanos, dice, experimenta una conversión, quiere decir que cambió su manera de ser, cambió su manera de vivir, su manera de pensar ahora es completamente diferente a lo que era antes. Ama a Dios y, como se ha dicho aquí, ama lo que Dios ama a sus hermanos, ama a su prójimo, y cambió porque ahora ama algo en lo que antes él no creía. Decía que creía, pero no era así. Ahora cree en Cristo Jesús. Cree en Cristo Jesús, su Rey, su Señor, su Salvador. Él es el que ahora gobierna su vida. Hermanos, pero si no ha pasado nada de esto, si no ha cambiado nada, si seguimos siendo igualito que antes, ¿cómo nos atrevemos a decir que creemos en Jesús? A lo mejor hemos oído hablar de Él, pero realmente creemos en Jesús. Dice que en la Biblia ya vimos que se utiliza esta palabra de conversión como volver, como retornar, como regresar. Y cuando alguien tiene un encuentro con Jesús nuestro Señor, cuando se convierte, irremediablemente va a tener que volver, va a tener que retornar, va a tener que regresar a Dios. Si yo estoy caminando en pecado, si yo estoy caminando en dirección al pecado, yo tengo que dar un giro de 180 grados y regresar. ¿Sí? Ya no puedo caminar hacia yo. ¿Por qué? Porque ya me convertí. Si estoy caminando en pecado, entonces tengo que retornar en dirección totalmente contraria. No me desvío a izquierda o a derecha, no, doy la vuelta, hermanos. ¿Sí? Si yo sé que estoy caminando hacia el lugar donde hay pecado, ahora me regreso y voy a caminar hacia algo que se llama santidad. Lo opuesto totalmente al pecado se llama santidad. Miren, y si Dios puso delante de mí, hermanos, la bendición, la maldición, el bien, el mal, la vida y la muerte, ¿qué tengo que escoger, hermanos? ¿Por qué me empeño yo en escoger lo segundo? ¿Por qué siempre lo hago así? ¿Por qué no escojo la bendición, el bien, la vida? ¿Por qué no lo hago así? ¿Por qué me gusta complicarme la vida? ¿Qué no el mismo Señor nos dijo? Escoge la vida para que vivas. Si tú escoges la vida, vas a vivir. Amén. Bien, pero miren, para que la conversión pueda ocurrir, deben pasar ciertas cosas. Primero, yo debo de reconocer que soy un pecador. ¿Sí? Si no, no va a ser posible. Si ya acepté que soy un pecador, ahora me debo arrepentir de mis pecados. Enseguida, yo debo de cambiar mi manera de pensar. ¿Sí? Ya no debo de pensar como antes. Y debo cambiar de una manera radical la dirección en la que yo estoy caminando. Radical es completamente opuesto a donde yo estoy caminando. Bien, y con lo anterior entonces vemos que es indispensable, totalmente indispensable, que haya un arrepentimiento genuino para que pueda haber conversión. Sin arrepentimiento no hay conversión. Vamos al Evangelio de Lucas, por favor. Lucas 19. Y vamos a leer del versículo número 7 al versículo número 9. Estos pasajes también ya los hemos leído varias veces. Dice la palabra: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Quién había entrado a posar? Jesús. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres,
y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y si nosotros examináramos esta lectura, hermanos, nos daremos cuenta primeramente que Zaqueo reconoció su pecado, ¿sí? Delante de todos, ¿sí? Reconoció que había obrado mal, se arrepiente y decide dar 4 veces más lo que quizás él había robado. Y en consecuencia, inmediatamente el Señor Jesucristo le ofrece la salvación. Podemos en esta lectura palpar entonces un arrepentimiento sincero. Vemos los frutos que ese arrepentimiento generó. Se arrepintió, generó frutos dándole a los pobres. Vemos la nueva actitud de Zaqueo. Y nuevamente yo le digo, si hay arrepentimiento, hay conversión. Si hay conversión, automáticamente hay salvación, ¿sí? El Señor Jesús lo dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Arrepentimiento, conversión, salvación. Bien, nosotros vamos a conocer que una persona ha experimentado una verdadera conversión y ha recibido la salvación. ¿Por qué? Por sus frutos, ¿sí? Una persona sabemos que ha experimentado conversión y ha recibido la salvación por sus frutos. Mateo 7, por favor. Y vamos a leer del versículo número 15 al 20. Por sus frutos los conoceréis, dice. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Y aquí está hablando de los falsos profetas, de aquellos que andaban mintiendo. Y bien, pero esto también encaja aquí, ¿verdad? Cuando decimos que nosotros realmente nos convertimos, cuando no es así. No se ven los frutos. Muy bien, decía también un pastor y escritor inglés esta gran frase, John Charles Riley se llamó. Dice así: que tu cristianismo sea tan inconfundible y tu andar tan sincero, que todo aquel que te vea no tenga duda de quién es tu dueño y quién es tu Señor. Amén. Que tu cristianismo sea tan inconfundible y tu andar tan sincero, que todo aquel que te vea no tenga duda de quién es tu dueño y quién es tu Señor. ¿Sí? Como en el siguiente ejemplo. Dicen que una misionera daba una instrucción bíblica allá en la India, ¿sí? Y estaba en un salón por allá. Estaba dando una conferencia cuando una de las damas asistentes se levantó rápidamente y se salió de la conferencia. Pasaron unos instantes, pasaron unos momentos y ella volvió, se sentó y siguió escuchando. Pero ahora se observaba que escuchaba con mayor atención, con mucha atención, la palabra de la misionera. Y al final de la conferencia, la conferencista se atrevió a preguntarle y le dijo: ¿qué la hizo salir del salón con tanta rapidez, señora? ¿Le molestó acaso algo que yo estuviese enseñando? ¿Algo no le gustó de lo que yo enseño? Y la dama hindú, dice que seria, con voz solemne, contestó: es que tú nos decías cosas tan hermosas, cosas tan deseables, cosas tan maravillosas, de que quizá fuesen ciertas o no. Y entonces yo salí rápidamente a preguntarle a su servidor, al chofer que trae, para preguntarle
cómo vivía usted en el seno de su hogar. ¿Sí? Para ver si hacía lo mismo que hacía cuando andaba en las conferencias. Dice, y él, por su respuesta, me convenció de que usted vive lo que enseña. Y por esto volví para escucharla más atentamente. Y le dijo, y ahora yo le pregunto, ¿quiere usted ayudarme para que yo también pueda hallar a Jesucristo? Para que yo también posea la fuente de esa vida que nos predica con la palabra, y no solo con la palabra, sino con el ejemplo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? ¿Sí? ¿Qué pasaría si le preguntaran a su chofer? Pues si no tengo. ¿Qué pasaría si le preguntaran a sus hijos? ¿Qué pasaría si le preguntan a sus vecinos? ¿Qué pasaría? ¿Se comporta así como lo predica? ¿O no? Sí, la palabra de Dios es maravillosa, es sorprendente, nos enseña, pero la conocemos, la practicamos. Sabrán ellos, los que nos rodean, nuestros vecinos, quién es nuestro Señor. ¿Sí? ¿Quién es nuestro dueño? Lo sabrán. ¿Sí? Dice aquí, nuestro cristianismo debe ser tan inconfundible y nuestro andar tan sincero que cualquiera que nos vea debe de saber quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor, quién es nuestro dueño, quién es el dueño de nuestras acciones. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que vivir lo que predicamos. Muy bien. Conclusiones. Concluimos entonces, hermanos, que nadie, absolutamente nadie puede tener un encuentro con el Dios Todopoderoso sin que ocurra algún cambio en él. ¿Sí? Debe de haber algún cambio. ¿Por qué? Porque decimos, se le va a notar, todos nos vamos a dar cuenta de ello, todos vamos a ver que hubo un cambio. Si realmente tiene un encuentro con Dios, va a quedar usted marcado para siempre. ¿Sí? Va a cambiar el rumbo de su vida. El encontrarte con Dios te va a transformar. Vas a dejar de amar el pecado y ahora vas a amar a Dios. Amén. ¿Sí? Pero, siempre hay un pero. Pero si sigues haciendo lo que antes hacías, igualito, lo mismo, si no ha habido un cambio en tu manera de vivir, en tu manera de pensar, entonces, lamentablemente, hermano, te digo, ese encuentro no existió. No existió nunca. Fue una ilusión, fue un encuentro quizás con la congregación, con los hermanos de la congregación, mas no con Cristo Jesús. ¿Sí? Fue una emoción del momento. No vemos que haya habido un cambio por fuera. ¿Sí? Porque le voy a decir, nosotros no vemos que haya habido un cambio por fuera porque usted no ha cambiado por dentro. ¿Sí? O viceversa. Cuando usted cambia por dentro, eso se ve en el exterior, se ve por afuera. Amén. Si no se ve ese cambio, entonces no ha habido esa transformación, esa conversión. Finalmente, cuando el Señor llega a tu vida, hermanos, cuando tú quieres tener ese encuentro con el Señor, cuando lo deseas más que el aire que respiras, cuando lo deseas así, Él acaba. Él destruye todo lo que fue tu vida pasada, aquella vieja manera desordenada de vivir. El Señor acaba con todo eso. Dejas de amar el pecado y empiezas a amar la santidad. Ahora quieres ser como Jesús, ahora quieres seguirle, ahora quieres hacer lo que Él hacía, quieres parecerte a Él. ¿Sí? Quieres decirle, quieres gritarle a todo el mundo que ahora dice un canto, que ahora tienes un nuevo amor. ¿Sabe cómo se llama ese amor? Se llama Jesús. ¿Sí? Él es el único que transforma, Él es el único que cambia vidas. Acércate a Él, ¿sí? Deséalo como ese aire que respiras. ¿Sí? Amén. Bien, pues Dios les bendiga, hermanos. Te damos gracias, Señor, en esta tarde ya. Gracias te damos, Señor, precioso, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hoy en esta tarde alabamos y bendecimos tu nombre. Te
Te damos a ti la gloria, la honra, el honor, el poder, la victoria, la alabanza a ti te pertenece, Señor. Te damos gracias por este mensaje y queremos llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria, mi Dios. Gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús.